Gloria a Dios, amén, amén. Antes de compartir la palabra de Dios, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una dinámica personal. No se preocupen, no vamos a ponernos de pie ni mucho menos, pero es importante cooperar con el mensaje. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Venimos aquí a deshacernos de las malas noticias del mundo y recibir ¿qué? Buenas noticias, amén. ¿Y cómo es tu mood? ¿Cómo es tu ánimo cuando vas a recibir una buena noticia? Si alguien te llama y te dice, te tengo una buena noticia, ven a mi casa, ya vas anticipando la buena noticia, ¿verdad? ¿Y qué haces? Vas echando a volar la imaginación. ¿Qué piensas? Mira, regalar un carro, mira, regalar unas vacaciones. Y no, pues llega, sí, es una noticia buena, pero no tan buena, ¿verdad? O no tan grande. Pero hoy yo sí les tengo una gran noticia para sus vidas que puede cambiar el rumbo de sus destinos, si ustedes lo creen, amén. Y el ejercicio consiste en prepararnos para recibir esa buena noticia. Y no es nada espiritual, es simplemente que sostengas una gran sonrisa por 10 segundos. ¿Listos? Sostengas una gran sonrisa por 10 segundos. Y si quieres exponenciar más este ejercicio, comparte esa sonrisa con alguien, amén. Mira al que tienes a un lado, al que está atrás, mira hacia todos los lados, sonríe. Y si quieres aún exponenciar más el ejercicio, pon tu mano en el hombro de alguien, dale una palmadita cariñosa en la espalda. Eso, muy bien. Algo de calidez humana. Amén. Siendo bien honestos, sí o sí les cambió el mood, ¿verdad que sí? Nos cambia el mood. Yo estaba pensando en eso ayer. Yo no sé si a ustedes les pasa, no sé si es de los que ya estamos por llegar al 5.º piso, que de repente nos volvemos demasiado conscientes de nuestras gesticulaciones. Pero yo ayer fui al súper, porque ya ven cómo son las esposas. Amor, me traes estas 3 cosas, y ya sabes que en medio del súper te va a marcar para decirte otras 3. Y cuando estás pagando es el momento favorito de volverte a marcar para decir, ya te fuiste. Y no te has ido, pero tú dices, ya estoy en el carro. Ah, no es cierto. No, mi amor, no es cierto, estoy bromeando, bromi. Y sabes, yo venía en el súper y me volví por un momento consciente de mi gesto y percibí que traía el ceño fruncido. Normalmente los que me conocen no tengo ese gesto, ¿verdad? Pero yo mismo me detuve y dije, ¿por qué tengo el ceño fruncido? ¿Por qué estoy así? Con la cara dura, ¿por qué? Y me di cuenta que a veces no expresamos lo suficiente, pero acumulamos. No expresamos lo suficiente porque no hay un momento en el día o no preparamos el momento en el día con quién compartir, con quién hablar. Y saben, las mujeres, gloria a Dios, que las mujeres no tienen tanto problema para expresar su sentimiento. Qué bueno, qué bendición. Pero los hombres sí. Los hombres acumulamos. Y yo sé que ya suena cliché, pero es una realidad según las estadísticas globales que hay más casos de infartos en hombres que en mujeres. Y cómo no, si usamos el alma como una olla de presión, empezamos a guardar cómo me siento, cómo pienso del futuro, mis inseguridades. Los hombres no presumimos esas cosas, ¿verdad? Amigo, te puedo marcar, oye, me siento un loser, un fracasado. No hacemos eso, ¿verdad? Lo aguardamos y aparentamos. Pero bueno, en términos generales, ¿saben cuál es el mal del siglo? Si hiciéramos un juego de 100 mexicanos, dijeron, ¿cuáles serían los top 3? Las 3 patologías o trastornos emocionales, sociales de este siglo. ¿Y saben qué? Sí, aquí está Mafer, que es experta en el tema, es psicóloga y atiende muchos casos clínicos. Efectivamente son 3. El primero, lo crean o no, es la procrastinación, y estoy hablando de menor a mayor. Tercer lugar lo ocupa la procrastinación. Gracias, hijo. La procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Dejarlo para mañana. Luego lo hago. No tengo tiempo. La semana que entra, mejor. Y postergamos citas, postergamos lo importante.
Dejamos para el final lo importante, pero lo entretenido en el momento, ¿verdad? Lo emocionante en el momento. ¿Cómo me voy a perder esa serie? Está buenísima. Y nos podemos quedar en el sillón horas haciendo maratón de series y dejando las responsabilidades para mañana, para pasado, y no nos damos cuenta que eso nos va sobrecargando de ansiedad. Y como no alcanzamos nuestros objetivos y nos comparamos, porque para eso somos muy buenos los humanos, también nos carga del top, lo que está en el segundo lugar, depresión. Entonces es procrastinación. Otro mal del siglo es depresión. No es que hoy en día es más común la depresión porque el hombre está comiendo otras cosas. No, la depresión es porque no gestionamos nuestras emociones, porque no sabemos qué hacer con el alma, no sabemos darle mantenimiento. Y lo que quiero hablar en esta mañana no es precisamente de ese tema, pero de qué es lo que ocasiona estas cosas. Porque el primer lugar, como dijo Mafer, es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Y es complicadísimo poder dar toda la ciencia detrás de la ansiedad en una sola plática. Tampoco es un tema que nos alimente, es un tema que nos ilustra, que nos da entendimiento. Pero ¿qué es la ansiedad? Técnicamente es una sobrecarga del futuro aún inexistente. Es una sobrecarga del futuro aún que no existe. Te das cuenta que la mayoría de las cosas que nos ponen ansiosos son preocupaciones. ¿Escucharon la palabra? Preocupaciones. Este prefijo pre habla de anticiparte. ¿Anticiparte a qué? A ocuparte. En pocas palabras, lo que nos genera ansiedad son cosas que no han pasado. Pero qué poder tan grande tiene en nuestras mentes y por ende en nuestras emociones y finalmente en nuestros cuerpos el hecho de no saber renovar nuestra alma. El apóstol Pablo lidió con eso en Romanos 12:2. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No se parezcan a este mundo, no imiten este mundo, no se amolden a este mundo, no sigan a este mundo. No sigan esos trends, no sigan esas influencias. Ustedes transfórmense. ¿Cómo? Con la renovación de su mente. Amén. Ustedes no caigan en ese viejo molde. Este mundo exige estándares. ¿De qué vive la gente ansiosa? De no alcanzarlos, de no alcanzar lo que las redes te muestran que es lo máximo. Y poca gente vive eso como una realidad, es solo un espejismo. Pareciera que debía ser un tema para adolescentes, pero hoy en día todos estamos afectados por esto. Hoy en día las adolescencias se están prolongando. Hoy en día estamos viendo la generación de los adultecentes. ¿Quiénes son los adultecentes? A quienes no les cae el 20, que ya son maduros, que ya tienen que terminar de cumplir su responsabilidad, que ya no es tiempo de entretenimientos, es tiempo de forjar un futuro, es tiempo de crear el futuro deseado, el plan que Dios tiene para tu vida, cooperar con ese plan. No se va a hacer solo, pero Dios nos ha dado esa bendición y privilegio de colaborar con Él. Amén. Decía Perla, ¿qué quieres ver el próximo año? Ya me puse ansioso con la pregunta. No te preocupes, ocúpate. Amén. No te pongas ansioso por 3 razones. Dios está contigo, Él ya te dio todas las herramientas necesarias y Él ya te dio todos los recursos desde la cruz para que puedas forjar un futuro glorioso con Él. Amén. ¿Qué es el afán? ¿Qué es la ansiedad? Afán y ansiedad son sinónimos. ¿Qué es técnicamente la ansiedad? La ansiedad es una mala imaginación. Dilo conmigo, es una mala imaginación que se activa en mi pensamiento. ¿Te das cuenta? O sea, de todo lo que puedes pensar, de todo lo que puedes pensar creativamente, ¿por qué piensas en lo malo? Si no ha llegado tu hijo porque salió a la calle, ¿por qué piensas en el peor de los escenarios? Si no te llegó un pago a tiempo, ¿por qué piensas que te corrieron? ¿O por qué piensas que algo están gestando por ahí para hacerte el mal? Porque es una tendencia provocada por el tiempo en que vivimos. Estamos prestos para lo malo, pero dice la palabra de Dios
que nos obliguemos a pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. En eso piensen, dice el apóstol Pablo. Amén. En eso piensa. En pocas palabras, ¿qué nos genera tanta ansiedad? La predisposición a una mala imaginación. Ay, Alonso, es que así soy yo. ¿Se acuerdan de la enseñanza de las piedras en el terreno? Sácate esa piedra. Tú no eres así. Te has creído una mentira del enemigo y te has ido amoldando a este mundo, pero tú no naciste pesimista. El mundo te hizo pesimista. Pero te tengo una gran noticia: el reino de Dios ya vive en tu interior, y el reino de Dios puede transformar todo lo exterior en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han hecho esta oración en el 2025? Señor, cambia mi situación. Cambia mi situación. Cambia a mis hijos, Señor. Cambia a mi mujer, Señor. Cambia mi economía, Señor. ¿Cuántos han orado así? ¿Saben que está mal? Porque el que tiene que cambiar eres tú. Cuando tú cambias, todo empieza a cambiar. Si tú crees que las cosas tienen que cambiar afuera para tú cambiar, estás muy equivocado. No te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Ningún creyente debería vivir como víctima de las circunstancias, porque tenemos poder y autoridad. Dilo conmigo: tenemos poder y autoridad en Cristo para cambiar las cosas, ocuparnos del reino, ocuparnos de la mente de Cristo, ocuparnos de la vida en el Espíritu. Amén. La vida en el Espíritu es el combustible que necesitamos para transformar nuestro entorno. Pero la ansiedad es una mala imaginación activa en tu pensamiento. Es no apropiarte de la fe. Y es aquí donde o me van a querer más o me van a terminar de odiar. No, no es cierto. Pero no apropiarte de la fe te pone en un estado de ansiedad. No apropiarte de la fe que está en ti te pone en un estado de ansiedad. ¿Sabes que no puedes estar viviendo en fe practicando la ansiedad al mismo tiempo? ¿Sabes que la fe y la ansiedad son antítesis, son opuestos? No, pastor, ¿qué no? Lo contrario a fe es incredulidad. No, la incredulidad es hija del temor. La incredulidad es gestada por el temor. El temor nos produce inseguridad. El temor nos hace dejar de ver la fuente correcta. El temor nos hace buscar nuestros propios recursos. El temor nos hace alejarnos de la fuente. El temor nos hace construir bajo nuestra propia fuerza. Lo contrario a fe es temor. Y el temor produce ansiedad. Ya los puse ansiosos con el tema, ¿verdad? No hay temor en su amor, dice la palabra. Pero no puedes vivir confiando en Dios y ansioso a la vez. Defínete, decídete, toma una decisión. Este año que viene, ¿vas a caminar en fe o vas a caminar bajo temor, bajo ansiedad? Oye, pastor, todos somos seres humanos, todos nos podemos equivocar, efectivamente, pero no te creas eso como la primera verdad. Esa es una verdad terciaria o secundaria. ¿Sabes cuál es la verdad primordial? Que eres espíritu vivificado, que eres espíritu eterno, que tienes el espíritu de un heredero del reino, que eres un hijo amado de Dios, que eres amado 24/7. Dilo conmigo: soy amado de Dios, soy amado de Dios. Practica esto y te vas a ahorrar muchos días de fracasos y derrotas este 2026. Mucha gente está buscando la respuesta, alguna terapia que me ayude, algún ABC, algún método, algún libro que me recomiendes para leer. Todas esas cosas pueden ser ayudas humanas que te pueden ayudar un poco, te pueden ayudar durante el día. Pero ¿quieres un fundamento seguro? ¿Quieres un fundamento seguro para que lo que construyas no se te caiga? ¿Quieres un fundamento que por más crisis y situaciones ajenas que vengan persiguiéndote no te van a afectar? Ese fundamento seguro es tu identidad en Cristo. Y la parte principal de tu identidad en Cristo es: eres amado de Dios. Todo parte de la pregunta: ¿para qué te creó Dios? ¿Puedes contestártelo a ti mismo? Hazte esta pregunta: ¿para qué me creó Dios? ¿Para qué me trajo Dios a este mundo? Pregúntate. Tu respuesta es muy importante. Si lo que tú contestaste es para servirle, estás hablando de una consecuencia
que viene mucho después. Pero la razón principal por la cual Dios te creó, así de simple, es para amarte. Es para amarte. Para Dios es un deleite que existas porque te puede amar, te puede querer. Se parece mucho al sentimiento de un padre o una madre cuando nace su bebé. Se despierta un instinto que ni conocías que tenías. Hasta el hombre más rudo que veas, cuando se convierte en papá, baja la guardia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos creó así, a su imagen y semejanza, y Dios se deleita en ti. Así que ¿quieres la solución para combatir la ansiedad? Bástate de la gracia de Dios, bástate del amor de Cristo, llénate del amor de Cristo, practícalo. Yo no puedo hacer la tarea por ti, por más que te aprecie, por más que te quiera. Yo no puedo hacer la tarea por Juan y decir: Juan, no te preocupes, yo le voy a decir a Dios cuánto te ama. No, tú tienes que decirlo: Señor, ¿cuánto me amas? Yo no puedo beneficiar a alguien creyendo por él o por ella. Tú tienes que creerlo. Amén. Y Jesús explica esto claramente. Hoy estamos casi por terminar la serie Tierra Fértil. ¿Cuántos van a hacer una tierra fértil en el 2026? ¿Cuántos van a sembrar y cosechar y sembrar y cosechar y sembrar y cosechar? Amén. Porque eso somos, tierra fértil. Pero hoy quiero hablar de qué es lo que nos estorba para fructificar. En la predicación anterior hablábamos de las piedras, cómo las piedras pueden ser un gran estorbo. Pero Jesús continuó esta parábola. Jesús hablaba de la parábola del sembrador, justo ahí en Mateo 13. Y él decía que el sembrador salió a sembrar y que una parte de las semillas cayó junto al camino, vinieron los pájaros, se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y aunque brotaron las raíces, pronto la tierra, como no era profunda, hicieron que se secaran esas raíces. Por tanto, cuando salió el sol, se quemó, se secó, no tenía raíz. Pero hoy quiero hablar de la tercera tierra, el tercer suelo, el tercer tipo de suelo que tampoco permite que la palabra prospere. Y dice en el versículo 7 de Mateo 13, por aquí lo tengo en pantalla, dice, léalo fuertemente conmigo, dice: otra parte cayó entre espinos. ¿Y qué más? Los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Ahogaron qué? La semilla. La semilla no falla. Hoy en día estás recibiendo semillas. El evangelio es una semilla, está entrando a tu corazón, pero los espinos crecen y ahogan la semilla. Los espinos crecen y ahogan la semilla. ¿Y cómo podemos saber qué significan los espinos? Jesús mismo lo explicó en el mismo capítulo. Y vamos a ir a Mateo 13, versículo 22. Léanlo con atención. Dice: el que fue sembrado entre espinos, ¿qué dice? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. O sea que las espinas son un símbolo de ansiedad, de afán, de preocupación, que ahogan la semilla, ahogan la obra de Dios en tu vida. Es porque no había tanta unción en ese mensaje. No, no tiene nada que ver. Es porque tu corazón estaba siendo estorbado por esas espinas. Tu corazón estaba siendo estorbado para creer. Algo estaba ahí robando. ¿Sabes qué? Las espinas tienen vida porque son parte de una planta. Y puede ser una planta rastrera, puede ser una planta de monte, puede ser generalmente una hierba no ornamental, una hierba que crece sola. Ya ven que uno quiere poner un jardín y es una batalla hacer que las flores salgan. Pero hay un tipo de planta que sale solo, aunque no le pongas agua ni le pongas atención, sale solo. Y esa es la maleza. Está hablando de maleza, cosas que el enemigo vino a sembrar. No fue Dios quien sembró esas espinas. El enemigo trajo esas espinas, ¿para qué? Para estorbar tu crecimiento. ¿Para qué? Para estorbar tu atención a Dios, para estorbar el plan que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cobra sentido esto? No quiero enfocarme en lo negativo, pero sí o no, hubo situaciones este año que te produjeron una preocupación tan grande que te robó días de paz, días de enfoque, días de seguridad,
Y esto en automático, ni siquiera estabas consciente de qué era lo que te estaba robando. Pero hoy, gloria a Dios por su palabra, porque nos es revelado el problema. Amén. Hoy nos es revelada la causa. ¿Qué impide que la palabra que escuchas eche raíz? ¿Te imaginas si cada palabra que Dios te da cada día echara raíz en tu corazón? ¿Cuánto fruto estarías cosechando ahorita? ¿Te imaginas que con este nuevo entendimiento, y no digo nuevo porque lo acabamos de descubrir, o bueno, digo nuevo porque lo acabamos de descubrir la mayoría, pero no es un nuevo entendimiento, está en la Biblia, está en la palabra. Pablo lo refuerza una y otra vez en sus cartas. Realmente Jesús mismo nos ha dado la clave para salir de ese estancamiento. Y qué increíble que aún en el 2025, 26 sigamos lidiando con los mismos problemas que la gente de aquel tiempo tenía, y es porque somos seres humanos. Pero qué bendición que también somos espíritus vivificados, eternos, que podemos tomar nuestra parte, ejercer autoridad y echar fuera de nuestras vidas esas espinas, esa maleza, esa hierba que está robando nutrientes. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el afán de este siglo? Querer más. No está mal querer más, pero procura que tu deseo de querer más tenga un propósito. Si tú quieres más para sentirte más, estás mal. Porque cuando entiendes tu identidad, entiendes que eres completo en Cristo. No necesitas sumar cosas para sentirte especial. Créelo o no, mucha gente lucha todos los días por una apariencia, que la gente vea lo mucho que está logrando. Wow, qué exitoso eres, pero tiene una familia descompuesta. Wow, qué hombre tan exitoso, pero no duerme una sola noche completa de mortificaciones. Este mundo en este tiempo está luchando por una apariencia. No hay verdadera paz en los corazones. Pero qué dichoso es el justo. Qué dichoso es el justo, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. ¿Qué tiene que hacer un árbol? ¿Han visto los árboles de Parque Las Riberas? Puede ser el verano más caluroso y seco, pero esos árboles están siempre verdes, frondosos, bonitos. ¿Por qué? Porque están en la ubicación correcta, en la posición correcta. Tú no necesitas correr de aquí para allá para lograr resultados. Procura estar plantado en el lugar correcto. Y esa es la palabra de Dios que revela a Cristo. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. La primera preocupación de la historia, vean, la ansiedad es histórica. No nos vendan la idea de que es el mal del siglo. Ha existido siempre. ¿Y saben quién sufrió ansiedad por primera vez en la historia? Está bueno el chisme, síganme. Vamos a leer Génesis 3:17. Lo leemos en voz alta y es la historia de un hombre y una mujer que decidieron dejar de confiar en Dios. Y lo leemos, dice, aquí Dios le habló a Adán y le dijo al hombre: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. ¿Te producirá qué? Léanlo. Espinos y cardos. ¿Te producirá qué? Espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho de polvo y al polvo volverás. Qué triste, ¿verdad? No hace mucho tiempo entendí que Dios, expulsando al hombre y a la mujer del Edén, fue un acto de amor. No fue un acto de odio, no fue un acto de enojo, no fue un acto de ira, fue un acto de amor. ¿Sabes por qué? Porque el hombre trajo esa maldición sobre sí. Dios no lo maldijo. He escuchado personas enseñar y decir: cuando Dios maldijo al mundo. Dios no puede maldecir al mundo. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Tú no puedes esperar que Dios te maldiga. Tú no puedes esperar que Dios te envíe un juicio. Dios está definido en su posición de Padre amoroso. Dios está definido en su trono de gracia. Si Dios te maldijera, se tuviera que bajar del trono de gracia. Pero Él no se va a bajar de su trono de gracia. ¿Sabes por qué? Porque su Hijo Jesucristo conquistó ese lugar para que tú vivas seguro.
Hoy tú tienes un lugar en el trono de la gracia junto con Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por ti. Amén. Entonces lo que pasó en el Edén fue un acto de amor de Dios expulsando al hombre y a la mujer del árbol de la vida. ¿De qué apartó Dios al hombre y a la mujer? Del árbol de la vida. Era la primera oportunidad. A la primera oportunidad, si hubieran comido del árbol de la vida, fueran eternos. Era el diseño original de Dios. Pero porque el hombre y la mujer se corrompieron, ya no podían volver al árbol de la vida, porque iban a ser eternamente desdichados, eternamente miserables, eternamente pecadores, eternamente todo el mal lo iban a sufrir en vida. El hecho de decir váyanse, no pueden estar en ese árbol o junto a ese árbol, salgan del Edén. A partir de hoy, lo que ustedes decidieron, así será. Vivir en sus fuerzas, ok, coman de sus fuerzas. Pero la buena noticia, por más ansiedad que nos provoque leer esta parte de la historia, la buena noticia es que hoy en día tú, como creyente en Cristo, que has venido a Jesús, has venido a un nuevo pacto, hoy tienes la oportunidad de retomar lo que Adán y Eva no pudieron, y puedes comer del árbol de la vida. Amén. Puedes comer el fruto del árbol de la vida. Es Cristo revelándose en su palabra. Y si tú comes el fruto del árbol de la vida, vivirás vida abundante. Vida abundante, paz de Dios, gozo de Dios, fruto del Espíritu. Amén. Juan 15:5, Jesús lo dijo: el que permanezca en mí y yo en él, ese llevará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Amén. Así que hoy esto, aunque es historia, ya no te representa a ti. He escuchado creyentes decir: no, pues me tengo que esforzar hasta la muerte, porque ya ves que Dios nos maldijo y dijo que comeremos del fruto de nuestras manos, con el sudor de nuestra frente. No quiero que esto se malentienda, pero hoy en día nuestra confianza no está en nuestros esfuerzos. Nuestra confianza está en la gracia y el favor de Dios, en lo que Jesús ya proveyó en la cruz, en lo que Él ya hizo por nosotros. Ah, pastor, ¿quiere decir que me siento en la sala de mi casa a esperar provisión? De eso vamos a hablar, y muy seriamente. Hay cosas en este mundo que tú tienes que activar. Hay cosas físicas que tú tienes que mover, porque si no las mueves, eso que dices que es fe, no es fe. Ah, yo tengo mucha fe que Dios hará las cosas. Mueve un dedo. Mueve un dedo. Ah, entonces yo soy el que lo hace. No, Dios te dice que muevas 1 kilo para darte 1 tonelada. Dios te dice que siembres 1 minuto para darte 1 mes. Dios te dice que muevas el dedo, muevas tus pies, hables, hagas algo como señal de que crees. Amén. ¿Te das cuenta que Jesús hizo muchos milagros, pero no llegó Jesús a obligar a nadie? No llegó Jesús con el paralítico y le dijo: te voy a levantar porque me da la gana, y camina. No, Jesús siempre pedía permiso. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ver? ¿Quieres caminar? Sí, Señor. Levántate, toma tu lecho. Ah, pero no puedo caminar. Haz el esfuerzo. Y cuando hizo el esfuerzo, el poder vino y lo levantó. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué no hace las cosas sin nuestra participación? Sería muy cómodo, ¿no? Pero no es así como funciona la fe. La fe funciona con actos. La fe funciona con palabras. Palabras y actos congruentes con la palabra de Dios. Nuestras palabras y nuestros actos alineados a lo que está escrito. Dilo conmigo: voy a cooperar con lo que está escrito. Dilo nuevamente: voy a cooperar con lo que está escrito. Amén. Así que Adán y Eva, su primera ansiedad dio como fruto cardos y espinos. ¿Quieres saber cuándo se menciona nuevamente el término espino, pero en griego? Aquí encontramos espino, pero en hebreo, porque estamos leyéndolo en Génesis. Pero ¿quieres saber cuándo se menciona espino en griego? ¿Cuántos han escuchado del famoso aguijón de Pablo? Ay, ese aguijón de Pablo, cómo ha generado controversia, ¿no? He escuchado tantas paranoias y tantas conspiraciones, ideas conspirativas del aguijón de Pablo. He escuchado a gente decir: es que Pablo tenía un aguijón y ese aguijón era una enfermedad incurable. Otras personas han dicho: ese aguijón de Pablo
era que nunca se casó. Otra gente decía, ese aguijón de Pablo es que tenía un pecado por ahí que no podía superar. Y son puras suposiciones. Si queremos entender la realidad de una verdad, hay que ver el contexto. Y si tú observas el contexto donde se habla del aguijón de Pablo, todo el contexto, Pablo está explicando lo que le está costando seguir a Cristo, lo que le está costando servir a Cristo, lo que le está costando la asignación que Dios le dio, lo que le está costando a él poner para que las cosas fluyan. Porque Pablo entendía muy bien la fe. Pablo sabía que la fe no era tirarse en una hamaca a ver qué pasaba. Pablo sabía que tenía que ir, que tenía que hablar, que tenía que confrontar, que tenía que invertir. Pablo no era un flojo. Pablo era un hombre proactivo, tan proactivo que tenía su empresa y su ministerio. Servía a Dios multiplicando iglesias, pero para que hubiera recursos trabajaba. ¿Y qué hacía? Tenía una empresa fabricante de tiendas de acampar. ¿Cómo la ven? De nada, por si no sabían el dato. ¿Sabían ese dato? Pablo era un empresario, era un emprendedor, pero al mismo tiempo priorizaba la obra de Dios. ¿Y qué pasó como resultado de todo lo que Pablo hizo? Pablo hizo que lo terrenal en él cobrara sentido y se convirtiera en tesoros del cielo, en tesoros eternos. Amén. ¿Cuántos aquí tienen un cuerpo? Nadie puede quedarse con la mano abajo. Me daría terror si alguien no levanta la mano. ¿Cuántos aquí traen un cuerpo? ¿Sí? Mientras tengas ese cuerpo y ese cuerpo se mueva, eres privilegiado de que puedes ejercer dominio en la tierra y que puedes provocar cambios en la tierra. Mientras tú tengas este cuerpo, hay una autoridad contenida en este vaso, en este recipiente. Amén. Pablo lo entendía muy bien. Pablo sabía que su duración era limitada. Él sabía que en algún momento él iba a partir con el Señor. Entonces, ¿qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Amén. Y Pablo mismo lo dice, no sé si me quiero ir o me quiero quedar, porque si me quedo puedo provocar más cambios, transformaciones, y no sé si me quiero ir porque pues sería glorioso ver cara a cara a mi Creador. Pero Pablo nunca perdió el tiempo. Y tú tampoco. Amén. Tú tampoco. Entonces, el aguijón de Pablo, el contexto nos indica que no era otra cosa que un golpe bajo a su ego constante. ¿Saben por qué? Porque antes de Pablo ser Pablo, se llamaba Saulo, mejor conocido como el matacristianos. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Si Saulo llegaba, por ejemplo, a la ceiba se vaciaba en un instante. Bueno, no es cierto, porque no todos eran cristianos, ¿verdad? Pero donde sea que Saulo se paraba y había cristianos, los cristianos se desaparecían. Le tenían terror. ¿Por qué? Porque él mataba cristianos. Era un perseguidor de la iglesia. Era un autor intelectual de muchos crímenes, pero lo hacía legalmente porque era un experto en la ley. O sea, qué tremendo. Usaba algo que fue bueno, lo usaba para mal y para perjudicar a la iglesia, porque era un hombre muy legal, un hombre muy inteligente. Era un hombre políglota con varias nacionalidades, era un hombre con recursos, reconocido por el pueblo de Israel como una persona de mucha erudición, una persona conocedora. Tenía muchas ventajas Pablo, pero ¿sabes qué dijo Pablo con todas esas ventajas? Todo esto lo estimo por basura, todo esto lo considero, así lo dice en el griego, por estiércol. Todas estas preseas, diplomas, reconocimientos no valen nada. Renuncio a todo con tal de engrandecer la obra de Dios. Renuncio a todo por alcanzar a Cristo. Amén. Fue considerado un tonto por el pueblo judío después. Decían, qué tonto Saulo, habiendo sido quien fue, se convirtió en un fugitivo. Pero a Pablo no le importaba eso, y él mismo reconoce que eso era un aguijón, y Satanás participaba de ese aguijón, le clavaba constantemente en el ego. Ataques, ataques, ataques. ¿Qué es el aguijón? ¿Y qué relación tiene con la espina o las espinas que habla la parábola del sembrador? Curiosamente, aquí les va lo que estudié y lo que estuve investigando. Resulta ser que las espinas tienen vida, ¿de acuerdo? Porque las espinas son parte de un tallo. Por ejemplo, hay plantas que tienen espinas. Y las espinas son verdes. ¿Por qué? Porque tienen vida. La savia fluye por ellas también. Pero
los aguijones. Existen aguijones vegetales y aguijones animales. Los aguijones animales, las abejas tienen aguijón, las avispas tienen aguijón, y te das cuenta que siempre dejan el aguijón. O sea, te pica una abeja y se va, y te deja la, ¿cómo se llama? Aguijón, ¿no? La ponzoña o aguijón. Y es algo inerte, muerto, no tiene vida. La diferencia entre una espina y un aguijón es que la espina tiene vida, pero el aguijón está muerto, no tiene vida. Y hay una planta que tiene aguijón, pero nos confundimos diciendo que es espina, y es el rosal, las rosas. ¿Te das cuenta que a una rosa le puedes hacer así a la espina y se cae? Es porque por ahí no fluye savia, no está viva, es un aguijón realmente. Y un aguijón tiene el potencial de atravesar por su forma cuneiforme. Tiene el potencial de atravesar y romper tejidos y penetrar hasta atravesar completamente. Hay alguien que pagó el precio de tu aguijón. Hay alguien que permitió en gran escala que sus manos fueran atravesadas por un símbolo. Los clavos no eran espinas, pero estaban simbolizando ¿qué? Estaban simbolizando todo aguijón. A lo que quiero llegar con esto es, existe una gran cantidad de creyentes pensando que algún aguijón debo tener, porque si Pablo tuvo, que yo no tenga. ¿Y sabes cuál es el error? Creer que nos tiene que pasar lo mismo que a Pablo. Curiosamente, la única parte en la Biblia que menciona el aguijón es justo cuando Pablo dice que él tiene un aguijón, y se ha hecho toda una doctrina de un versículo. ¿Te das cuenta? Se ha hecho una generalidad de un detalle muy particular. Esto no tiene sentido. Por consecuencia, lo que te quiero decir es que tú no tienes que lidiar con un aguijón si estás en Cristo. Tú no tienes que esperarte espinas en tu camino. Tú no tienes que esperar condenación en tu camino, en tu futuro. Tú no tienes que estar expectante de que algo malo te va a pasar porque algo debes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora, Pablo fue muy contundente en hablar de las cosas que nos provocan aflicciones y ansiedades. Hay varias fuentes. Yo estoy hablando de las espinas inertes. Las espinas son aspectos terrenales, aspectos de este mundo que no elegimos. Un aguijón puede ser la violencia, una espina estorbosa puede ser la inseguridad, una espina estorbosa ajena a ti, pero que te afecta. Pero Pablo también habla de nuestras acciones. Habla que hay acciones que nosotros cometemos que pueden provocar ansiedad, preocupación, incertidumbre del futuro, el pecado. Pero Romanos 6:14 nos da la clave. Léalo fuertemente. Dice, el pecado, Romanos 6:14, léanlo. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. No tienes que vivir pensando que Dios te anda persiguiendo por tus pecados. Y si pecaste, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no por eso yo voy a decir, qué padre, tengo abogado, puedo pecar lo que me dé la gana. Eso tiene nombre. Eso se le llama estupidez. Si yo pienso así, qué padre, ya fui perdonado, puedo pecar más, no estoy bien de mi cabeza. No estoy bien en mis 5 sentidos. Qué padre, alguien pagó el precio, puedo hacer lo que me dé la gana. Eso es insensatez. Eso es torpeza. Hay consecuencias y no es Dios juzgándote, no es Dios persiguiéndote, no es Dios poniendo espinas en tu camino porque te portaste mal. Tú te las pusiste. No cooperes con las tinieblas, no cooperes con el pecado, no cooperes con el mal, coopera con la verdad, coopera con todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, coopera con la gracia de Dios, fluye con esa gracia, amén, fluye con el buen deseo de Dios para tu vida, amén. ¿Estamos despiertos? Gloria a Dios. Ya no tiene poder el pecado sobre ti porque estás en el nuevo pacto de Cristo. Amén. Dios anhela como Padre verte prosperar en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén por ello? Dios anhela como Padre verte prosperar en todas las cosas. Papás, ¿anhelan o no anhelan ver a sus hijos prosperar?
Por supuesto. Sentido común, pastor, claro. Ni siquiera tengo que preguntar, ¿hay algún padre que desee ver a sus hijos fracasar? No tengo que preguntar eso. Por sentido común sé que todos como padres desean ver a sus hijos prosperar. Cuanto más Dios. ¿O qué acaso eres tú más bueno que Dios? Cuanto más Dios anhela tu bien, anhela que prosperes, anhela que te vaya bien en la vida, anhela que las cosas que emprendes en fe prosperen, fructifiquen. Amén. No te muevas en condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero necesitamos entender que hay algo que hacer para invalidar en nuestras vidas toda espina, todo afán, toda ansiedad. Jesús le dijo al ciego, ¿quieres ver? ¿Qué dijo el ciego? Sí. ¿Qué hizo Jesús? Escupió en la tierra, hizo lodo y lo puso en sus ojos. Si yo hago eso con alguien, lo dejo más ciego. Pura bacteria, imagínate. O sea, lo que hizo Jesús fue como totalmente opuesto y completamente, no solo disruptivo, sino sin sentido, no tenía sentido. ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Sabes por qué? Porque el hecho de ese ciego levantarse, Jesús le dijo, ve y lávate. Oye, pero ¿dónde? Búscale, ve y lávate, ve y échate agua. Eso implicó que el ciego lo creyera. Y con ese lodo en sus ojos comenzó a buscar la manera, y ahí, sin darse cuenta, el ciego se comenzó a involucrar con la fe, se empezó a involucrar con el poder, se empezó a involucrar con el cielo, se empezó a involucrar con el buen deseo de Dios. Amén. Si tú dices que crees que Dios te ama, vas a actuar como si Dios te ama. Si tú crees que Dios te ha dado lo mejor, vas a actuar así. Amén. Yo tengo mucha fe que el Señor me va a ayudar, porque la verdad me está yendo de la patada y todo está muy mal y no sé cómo va a ser este año. Ojalá y sobreviva. Tu fe es esto y tus palabras están aquí en el suelo. Levanta tu hablar, levanta tu actuar, coopera con la fe, actos que hablan de fe. Amén. Ahí vienen 4 con un paralítico cargándolo y querían que Jesús lo sanara. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía de ese paralítico? Sabía de él. Aún cuando se subieron al techo, sabían lo que iban a hacer ellos. Empezaron a romper el techo a martillazos, hicieron un hoyo grande y bajaron en una camilla a ese paralítico. ¿Y sabes qué pasó? Jesús lo levantó, perdonó sus pecados y lo sanó. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y fue sano completamente. Amén. Había una multitud de 5,000 personas con hambre y Jesús predicaba. Entonces los discípulos dijeron, Señor, pobre gente, tiene todo el día escuchando tu sermón, no han comido, tienen hambre. ¿Y qué dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Nosotros, si son como 5,000 más familia, aquí hay un estadio de los Tomateros lleno de gente. Aquí debe haber unos 15,000 individuos. ¿Cómo que nosotros, si apenas tenemos este dinero y no es suficiente ni para nosotros? Y dijo Jesús, ¿qué es lo que tienen? O sea, búsquenle, activen el botón que dice creo, activen el botón que dice coopero con el reino. Amén. Y ellos consiguieron el lonche de un niño. Yo no sé si los que se lo quitaron al pobre niño o el niño lo regaló, pero Jesús tomó eso, humano, dilo conmigo, humano, terrenal, y lo sobrenatural vino sobre lo terrenal. Siempre que tú activas el botón, es tu parte terrenal moviéndola a favor de la verdad eterna, moviéndola a favor del reino de Dios. Cuando sucede eso, no puedes parar el torrente que se desata del cielo cayendo sobre tu vida. Amén. Porque le estás creyendo a Dios, no en pensamientos, sino en palabras y hechos. Amén. Y entonces 5,000 más sus familias comieron hasta que se llenaron y sobraron 12 canastas. Gloria a Dios. Y así cada milagro que tú busques en la Biblia, así fue. Así que, ¿cuál es tu acción natural para frenar todo espino, toda ansiedad en tu vida el día de hoy? ¿Es la deuda una espina clavada en tu vida? ¿Es la enfermedad o el diagnóstico de una enfermedad una espina que te causa ansiedad y que te está recordando que las cosas no están bien? ¿Es un problema familiar, acaso, ese cardo, ese espino que te está recordando que no has hecho las cosas bien? No sufras ni cargues más condenación. Cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato,
para ser acusado, ya había sido llevado con Herodes. Y Herodes era la autoridad local, era judío y era un burlón. Se rió de Jesús y dijo: ay, este payaso es inocente, llévenselo, él no ha cometido nada. Herodes, aunque no simpatizaba con Jesús, reconoció que era un hombre inocente. Entonces se lo llevaron ahora a una autoridad internacional, a Poncio Pilato, que era romano. Y cuando lo presentaron, ¿qué dijo Poncio Pilato? Yo me lavo las manos, este hombre es inocente, lo que hagan con él caerá sobre ustedes. Yo me deslindo de toda responsabilidad. Inmediatamente, en cuanto Poncio Pilato también declaró la inocencia de Jesús, se cumplió la profecía, que ese sería el cordero inocente, puro, limpio, entregado para nuestra justificación. Tal y como se practicaba en los rituales del Antiguo Testamento, era necesario llevar una ovejita perfecta, limpia, inocente, para que intercambiara el lugar con el pecador. Y cuando a Jesús lo presentaron ante estas autoridades, al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, declararon inocencia, pureza. Y ahí los cielos se silenciaron y dijeron: he aquí el Cordero de Dios que va a quitar todo el pecado de la humanidad. Amén. ¿Y sabes qué fue la señal? Que inmediatamente Jesús recibió una corona de espinas. Y esa corona de espinas no fue una ornamenta, realmente fue un instrumento de tortura. ¿Qué hicieron con esa corona de espinas? La incrustaron, la clavaron, sangre comenzó a correr de su sien. Pero Jesús no presentó queja alguna, ni un ay. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en ese momento la maldición del Edén se canceló. Aquellos cardos y espinos que crecieron después de la desobediencia, por la obediencia perfecta de este nuevo hombre, aquella maldición fue anulada en tu vida. Así que tú ya no vives por el sudor de tu frente, tú ya no vives expectante de cardos y espinos, porque mi Jesús tomó tus cardos y espinos y los clavó sobre él voluntariamente. No fue obligado, voluntariamente. ¿Tú crees que no tenía él el poder de decir: tierra, ábrete y trágate a todos estos enemigos? Él podía hacerlo, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué enmudeció? ¿Por qué fue llevado hasta la tortura como un corderito enmudecido? Porque lo hizo por ti. Lo hizo por ti en mente, contigo en mente. Era la única forma de liberarte de ser esclavo del pecado y la muerte. Amén. Así o más vales para Dios. Y quiero terminar con esto. Tú eres una tierra fértil para Dios, pero mientras te permitas afanarte, tú mismo, sin quererlo, estás invalidando lo que la semilla puede hacer en tu vida. Yo creo que hemos recibido toneladas de semilla de esperanza, hemos recibido toneladas de semillas de sanidad, de prosperidad, pero mientras dejemos esas espinas ahí, como si fuéramos impíos o como si fuéramos pecadores, y no entendamos que lo que Jesús hizo fue cambiar nuestra identidad a justos, mientras sigamos viviendo esa incongruencia, por más que nos expongamos a escuchar la palabra, ahí no va a haber fructificación. Y no es Dios quien lo está deteniendo, eres tú, soy yo. Pero gloria a Dios que si esto es una revelación para tu vida, esta historia hasta aquí llega. Y lo que vivamos a partir de mañana ya es otra historia, libres de toda condenación. Amén. Fíjate cómo funcionó esto. Para que una semilla fructifique es necesario hacer un arado en la tierra. ¿Cómo es un arado? Literal, un arado es un rompimiento de la tierra. ¿Estás de acuerdo? Es un instrumento que penetra en la tierra y la rompe, la rompe, la rompe. Salmo 129. El rey David, tuvo una visión de Jesús yendo a la cruz y habló lo que Jesús pensaba, porque recuerden que Jesús no habló nada yendo a la cruz. Jesús solamente lo meditaba en su corazón, pero no habló nada, para que se cumpliera la profecía de Isaías, que sería llevado como un cordero enmudecido. Pero varios cientos de años antes, el rey David tuvo una visión profética y explica lo que Jesús pensaba. ¿Quieren saber qué Jesús pensaba rumbo a la cruz? Salmo 129, del 3 al 4 lo leemos y dice: me han herido la espalda con azotes y me han abierto grandes surcos.
pero mi Dios, que es justo, me ha librado del dominio de los malvados. Jesús se veía a sí mismo como una tierra arada, una tierra lastimada. Eso quiere decir que tú vas a cosechar grandemente lo que tú no sembraste. Tú vas a cosechar grandemente en este nuevo año que viene, no porque es un nuevo año, pero porque te estás preparando para una mejor vida, para una mejor situación. Tú vas a cosechar lo que crees que Jesús recibió ser sembrado en su cuerpo para que tú lo recibas. ¿Qué dice la palabra? Por sus llagas hemos sido todos curados. Amén. ¿Quieres honrar a Dios? Acepta la sanidad como un regalo que ya fue pagado. Deja de estar luchando por merecerlo. ¿Quieres honrar a Dios? Acepta su anhelo de prosperarte. ¿Sabes qué Él ya hizo? Ya nos bendijo con toda bendición espiritual, pero ahora te toca a ti prosperar. ¿Y qué es esto? Tomarlo, creerlo, vivirlo. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde te encuentras, te quiero invitar a que cierres tus ojos por un momento y simplemente lleves tu mano al corazón y digas conmigo: gracias, Señor, por recordarme en tu palabra que soy tierra fértil. Ninguna condenación se atraviesa más en mi camino, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y ese soy yo. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hoy recibo lo mejor de Dios para mí. Hoy recibo la revelación del Hijo de Dios, porque esta revelación detona tantas bendiciones en mi vida. Hoy abrazo la revelación del Hijo de Dios. Hoy abro mis ojos del Espíritu. Dilo conmigo: hoy decido abrir los ojos de mi espíritu para contemplar la belleza del Cordero de Dios, que ya lidió con el pecado del mundo. El Cordero que quita toda mancha, el Cordero que me ha purificado delante del trono de Dios. Hoy soy acepto en el amado. Dilo con seguridad: soy acepto en el amado. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Sigue dándole gracias a Dios por sus bondades. Ahí en tu lugar, a solas, dale gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Tan solo piensa en 2 o 3 cosas que Él trajo a tu vida este año y que te ha bendecido enormemente. Mientras tú estás agradecido con Dios, quiero invitar a las personas que hoy por primera vez han escuchado este mensaje. Este es un mensaje de reconciliación. Es una buena noticia. Hoy tú te puedes reconciliar con el Príncipe de Paz, de modo que ningún otro día en tu vida sea de ansiedad o de temor, incertidumbre. Si tú eres esa persona, no es la casualidad que estés aquí. Dios hizo todo su trabajo, envió sus ángeles, te atrajo con cuerdas de amor. Si tú eres esa persona, levanta tu voz conmigo, haz esta oración, pero créelo. Dilo conmigo: gracias, Señor Jesucristo. Me rindo a ti, Señor Jesús, y reconozco que tu obra es perfecta y que toda fue hecha a mi favor. ¿Lo puedes decir? Hoy acepto tu obra perfecta en mi vida, y esa obra consiste en que he sido limpiado con tu preciosa sangre. Dilo en voz alta y con valentía: hoy recibo a Jesucristo, hoy recibo al Hijo de Dios como mi Señor, mi Salvador, suficiente Salvador. Hoy le entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Y hoy acepto también que he sido adoptado como un hijo amado. Mis pecados fueron perdonados. He aquí, tengo vida nueva en Cristo Jesús.